Poseía el cuerpo de Michelle Nectis, la hija mayor y la próxima jefa del ducado. Nectis era famosa por su magia y conocida por ser una escoria. Fue condenada a muerte por insultar a la familia imperial, pero Michelle está dispuesta a abandonar su apellido. Pero cuando se abrió la ventana de estado, descubrió que en 3 días moriría. De alguna manera, ella iba a sobrevivir, así que no podía morir así. Se le otorgaba puntos de experiencia cada vez que cambiaba la trama. Así que estaba decidida, cambiaría el desarrollo de la historia original, dejaría a un lado a Michelle Nectis. Hizo todo lo que le dijeron, pero ahora había una avalancha de misiones en la ventana de estado. El fracaso resultaría en la muerte. Y cuando ella había cumplido su objetivo de ser la número 1 en la clase, estaba celebrando con su mascota favorita, que fue el regalo del rey bestia, cuando de pronto una mujer se le acercó. Ella era uno de los personajes principales. Michelle estaba sorprendida, se preguntaba por qué la tercera princesa le hablaba de repente. Recordaba que la princesa andaba siempre con Reina durante ese periodo. Michelle empezó a cuestionarse. De alguna manera, el objetivo cambió de Reina a ella, porque ella se había convertido en la líder. Entonces, ¿por qué la tercera princesa andaba con altos funcionarios en la obra original? Por lo que ella recordaba, probablemente no estaba interesada en el trono. Michelle estaba sumergida en sus pensamientos cuando alguien le habló. Él se disculpó. Ella podía sentirse avergonzada, pero había escuchado la petición de su Alteza Sara hace un momento. Michelle había reconocido a ese hombre, fue la persona que vio en la ceremonia de entrada. Aunque Michelle no estaba de acuerdo con la versión original de la novela, si se quedaba cerca de ellos seguramente quedaría atrapada y moriría, así que sería mejor negarse. Así que eso hizo. Ella lo lamentaba, no planeaba convertirse en su compañera. Pero cuando terminó de hablar, ella empezó a escupir sangre. Michelle se preguntaba por qué de repente estaba pasando eso. Ambos jóvenes estaban sorprendidos, querían llamar a un médico. Michelle no sabía exactamente lo que estaba pasando. La condición de enfermedad terminal debería haber desaparecido. Pero ¿por qué de repente? Cuando de pronto apareció la ventana de estado, notificando que se había recibido una actualización. Muere al unirse al club, anteriormente llamada la Sociedad del Sol Negro, fundada por la familia imperial Cromwell. Falleció al registrarte 5. Michelle no podía creer lo que estaba leyendo. ¿El límite de tiempo otra vez? Michelle se preguntaba cuál era el número 5 unido al final. Quizás podría ser un patrón que está disminuyendo de 5 a 4. Así que de pronto sí, la ventana había cambiado. Maldita sea. Así que Michelle no tuvo otra cosa que aceptar, diciendo a la princesa Sara que ella se uniría al club. Luego ya pensaría qué hacer a continuación. La princesa estaba emocionada. Si Michelle sabía su nombre, significaba que estaba interesada en unirse. Así que estaba lista para escribir su nombre en la oficina de admisiones. El joven que la acompañaba le había ofrecido a Michelle un pañuelo para que pueda limpiarse. Michelle se estaba limpiando la cara. De todos modos, devolvería el pañuelo después de lavarlo. Ese joven insistía que ella podía quedarse con el pañuelo. Michelle seguía observándolo. Ella estaba analizando ¿qué pasaba con ese tipo? Inclina la cabeza hacia la princesa. Así es, en la obra original podía usar magia de teletransportación, pero el pájaro carpintero fue tratado como si no fuera nada y no luchó. La princesa siempre lo había protegido, pero él no había agachado la cabeza cuando rechazó la oferta de la princesa Sara, preguntándose si ese hombre común y corriente realmente no le importaba nada. Michelle vio que ese chico no se movía, seguía sonriendo. Para ella no sabía qué diablos estaba haciendo. De todos modos estaba lleno de cosas agradables. Aún así, terminó uniéndose. Suponía que podía satisfacer sus deseos egoístas. Pero entonces Michelle también le dijo a la princesa Sara que ella tenía una condición para poder unirse. Ella quería que el príncipe Cian se uniera al club. La princesa preguntó quién era Cian. Entonces el joven le susurró que el príncipe Cian es un año mayor que ella. La princesa recién se estaba dando cuenta en la escuela.
Para la princesa Sara no había ningún problema. Siam podía unirse, así que todos irían a la residencia del príncipe Siam. Michelle veía todo alrededor. Era tan lujoso, se sentía como una niña rica. La princesa había llegado al dormitorio y empezó a llamar a Siam. Y como ella no recibía respuesta, ella tiró una patada a la puerta. Si el príncipe Siam no respondía, ella abriría ahora. Michelle estaba extasiada, como era de esperar. Ella era la princesa que todos alababan en el fan club, así que ella había derribado la puerta. Cuando entonces apareció el príncipe, él no podía creer que Sarah Cromwell estaba allí. Para Michelle sí se veía tan lindo cuando está enojado. La princesa le estaba pidiendo a Siam que debía unirse a su club, pero el príncipe Siam estaba enojado. No sabía lo que ella estaba haciendo. Había roto la puerta de entrada. ¿Acaso no sabía cuánto eso costaba? Pero la princesa lo estaba ignorando. Solo quería que él se uniera a su club. La princesa Sara no escuchaba lo que la gente decía. El joven que acompañaba a Sara tomó la mano de Siam. Él debía calmarse, pero Siam empezó a gritar. ¿Cómo se atrevía a interrumpir? La princesa al ver eso estaba furiosa, pero Michelle estaba disfrutando el espectáculo. Si eso continuaba, habría un derramamiento de sangre. El príncipe era estúpido. Terminó tocando al chico delante de Sara. Pero entonces la princesa se dirigió junto a Michelle. ¿Pero qué estaba haciendo? Ella levantó la mano y le tiró una cachetada. Mirando al príncipe Siam, él debía tener cuidado con lo que decía. Él no debía menospreciar a su acompañante Adam solo porque el príncipe tuvo suerte de nacer en la familia imperial. Pero el príncipe no entendía qué tiene que ver con golpear a Michelle. Entonces la princesa explicó. Para ella Adam era una persona preciosa. Entonces ella también humillaría a su persona preciosa. Pero entonces el príncipe la detuvo. Michelle no era su persona preciosa. Así que tomó la mano de la princesa. Ella debía parar. Él se disculparía con Adam. La princesa seguía insistiendo. Si él realmente lo sentía, debía unirse a su club. Así que el príncipe había cedido. Ella podía colocar su nombre. Pero entonces miró a Eva. Ella se estaba disculpando por haberla lastimado. Solamente quería conseguir la admisión. Así que si Michelle lo consideraba, ella podía devolverle el golpe. Michelle no sabía qué decir. Esa chica no se daba cuenta que era una princesa. ¿Quién se atrevería a golpear a una chica con todas sus fuerzas? Pero para Michelle no le importaba. Ella iba a golpearla. Además, Michelle era muy fuerte y si lo hace le iba a doler mucho. Pero Grace estaba preparada. Como atacó a Eva por sorpresa, el shock sería aún mayor. Ella debía golpearla hasta que Michelle se calmara. Eva estaba levantando su mano. Simplemente lo haría una sola vez. Y justo cuando iba a hacerlo, Siam apareció. Él aconsejó a Eva que debía hacerlo con moderación, pero la princesa lo detuvo. Michelle tenía que seguir golpeándola. Aún faltaba otro golpe en la cara. La princesa estaba soportando y Michelle lo estaba disfrutando, aunque después de todo era una princesa. Así que después de un rato, las mejillas de la princesa estaban un poco hinchadas, pero la princesa no se detuvo. Iba a acudir con otras personas que había estado observando. Esperaba que ellos la pasaran bien. Michelle agradeció, aunque Siam también echó a Eva. Aunque Michelle fue expulsada con su lagarto, ella estaba feliz, aunque quería ver un poco más la casa de Siam. Pero de pronto escuchó una voz, parecía la voz de Ger. Ella se sorprendió, estaba saliendo de su pequeño lagarto. Ger la había extrañado. Él explicó que esta era una función de comunicación aleatoria que le había mencionado antes, preguntándole cómo Eva había estado. Michelle le contó que entró a la facultad de magia de manera segura y se convirtió en la mejor estudiante. Para Ger era sorprendente. También le contó que había completado la remodelación de la Torre del Rey Bestia. En vacaciones, Michelle tenía que ir a visitarlo. Michelle estaba emocionada. Definitivamente iría y iba a ser divertido. Y cuando estaban teniendo una conversación agradable, Ger le mencionó a Eva que debía caminar 50 metros hacia una dirección. De repente, él sintió que conocía a alguien cerca.
Mitchell no sabía a qué se refería, cómo Ger conocía a alguien dentro de la academia, así que siguieron caminando. Así que después de un rato, llegaron donde estaba el profesor encargado. Mitchell no entendía, la persona que él conocía era el profesor encargado. ¿Por qué diablos conocía al jefe del departamento? Ger le pidió a Mitchell que tocara el timbre. Aunque ella no estaba de buen humor, prefería no venir, aunque estuviera a punto de morir. Así que de pronto apareció el profesor, preguntándole qué le ofrecía a Mitchell. ¿Acaso ella estaba ahí para decirle que decidió elegirlo como su asesor? Pero Mitchell mató sus ilusiones, eso nunca pasaría. Ella le mostró su lagarto, escuchó que ellos se conocían. El maestro, al ver al lagarto, puso una cara seria. Mitchell no sabía por qué reaccionaba de esa manera. Ger le dijo a ese profesor que estaba siendo muy descarado. El profesor empezó a lamentarse. La voz que salía del lagarto le pidió a Eva que los dejara un rato solo. El lagarto después iba a alcanzarla. Mitchell sentía que su lagarto era muy inteligente, así que ella se estaba despidiendo. Ella pensaba que quizás era momento de pedir un intercambio. Suponía que debería dar un paseo antes de regresar, y después de eso, ella disfrutó de sus hermosos días como estudiante. El límite de tiempo ya no aparecía en su ventana de estado. Gracias a eso, asistió a clases sin ninguna dificultad. A veces, cuando la comunicación era buena, hablaba con Ger. Ella estaba viviendo una vida pacífica. Era increíble la vida en el campus, la vida universitaria que siempre había soñado. Ella quería que el futuro se mantuviera así. Pero entonces llegó su clase de combate real. Era un intercambio con el departamento de ingeniería tecnológica. Esas personas estaban preparados para luchar contra el departamento de magia. Ellos se veían algo amenazantes. Ellos estaban seguros que nuevamente se llevarían lo mejor del primer año con sus habilidades de combate. Mitchell estaba aburrida porque tenía que soportar nuevamente esa sensación. Su vida universitaria normal. Así que había empezado la lucha. El departamento de magia no pensaba perder. Iban a intentarlo, aunque todos mostraban interés. Mitchell estaba enfocada en su hermoso lagarto. Los del departamento de tecnología estaban presentando al famoso Duque del Norte, que se había unido a su departamento. Era Eugenio. Mitchell volteó, así que el Duque del Norte. El joven estaba mencionando que había un malentendido. No era el gran Duque del Norte. Su padre aún estaba vivo, aunque todos lo presentaban como el asesino Eugenio, aunque él seguía diciendo que no era un asesino. Mitchell entonces se dio cuenta. Él era un personaje del norte de la novela. Eugenio era un personaje del arrepentimiento del amanecer. Como el gran duque del norte, era un personaje que desempeñaba brillantemente dentro del campo de batalla. Era muy protector con su esposa, siempre lucha en silencio a pesar de ser maltratado por la familia imperial. Era un personaje desafortunado que finalmente muere debido a sus pecados. Pero de hecho eso ocurre en el futuro, y Eugenio no tiene el título del gran duque mientras es estudiante. Podía entender la razón por la que todos lo llaman el gran duque del norte. No importa por dónde lo mires, Eugenio es digno de ser el gran duque del norte. Después de todo, mide 190 centímetros. Su cabello es como el cielo nocturno y sus ojos rojos intensos parecen sangre derramada. Y era extremadamente musculoso. Era tan resistente. Era magnífico. Era como si fuera a explotar en músculos. Ofrecía una apariencia así a una sola mujer. Ella estaba agradecida. Él realmente era un personaje increíblemente popular. Mitchell estaba conmovida cuando lo vio impreso en la editorial. No entendía por qué a todos les gustaba tanto. En realidad el uniforme de entrenamiento del departamento de ingeniería tecnológica le quedaba muy bien. Ella realmente quería silbarle, pero cuando estaba a punto de hacerlo, la voz de Ger le dijo a Eva qué estaba haciendo, que era tan divertido. Mitchell estaba nerviosa. Era una sorpresa porque Ger la llamaba justo en ese momento. Mitchell le dijo que era muy emocionante de ver. Para Ger, a Mitchell le gustaba mirar hombres gordos, aunque Mitchell le aseguraba que no era gordo, era puro músculo. El rey bestia decía que él tenía mucho más músculo que él. Mitchell empezó a reír. Realmente era una broma. Ger tenía músculos normales. En cambio, él aumentó su musculatura a propósito. Los dos eran completamente diferentes. El lagarto se estaba poniendo ansioso. Y después de unos minutos, Ger se estaba despidiendo.
Mitchell estaba diciendo a su pequeño lagarto albino que debían acercarse en el momento adecuado. Mitchell se decía que ella es la quien lo alimenta y lo hace dormir, pero siempre está al lado de su padre. Los demás estudiantes preguntaban quién se iba a ocupar de su gran duque del norte. Si alguien ganaba y se convertía en el mejor, le iban a dar un abrigo glorioso, aunque de apariencia ese abrigo se veía horrible. Mitchell mencionó que el abrigo llevaba el nombre del más fuerte del grado a su departamento, así que ella señaló a Raina. Ella debía enfrentarse a él. Raina se mostraba emocionada. Su Eva, ella creía en ella. Finalmente la reconocía más allá de una buena rival, así que Raina iba a aceptar eso como su compañera en tiempo de crisis. Raina estaba decidida. Definitivamente iba a conseguir ese abrigo, lanzando su magia de fuego. Mitchell se estaba retirando, había funcionado a la perfección, suponía que echaría un vistazo desde allí. Tiempo después, un profesor llamó a Eva. Le estaban mencionando que el profesor del departamento de ingeniería tecnológica le estaba buscando. Cuando ella llegó con la profesora, ella le mostró un artefacto hecho por el taller de magia. Ella quería dar el prototipo para que ella pueda llenar las balas con su magia, pero Mitchell la detuvo. Ella se estaba negando. Si hace eso, ella iba a vomitar sangre durante una semana completa. La profesora entendía que era difícil, pero no había nada que podían hacer al respecto. Era algo que se vendería a 100 millones de coronas, pero si Mitchell no deseaba. Mitchell, al escuchar esa cantidad, detuvo al profesor. Incluso si vomita sangre, no hay nada que pueda hacer, así que lo haría. Mitchell, al tocar una de las balas, empezó a vomitar sangre. Aunque ella se estaba muriendo, se estaba lamentando, ya que no debía haberlo aceptado, pero era demasiado dinero para rechazar. Más bien, se alegraba de no tener noticias de la princesa Sara. Le preocupaba unirse a un club lleno de problemas. Parecía que la princesa seguía asistiendo a sus clases. Al parecer, en la obra original caminaba buscando una base para el club, preguntándose cuándo quedarían atrapados dentro de una mazmorra peligrosa. Pero entonces Mitchell escuchó un sonido familiar. De ninguna manera era un cliché. Ocurría cada vez que tenía pensamientos siniestros de la novela original. Apareciendo una ventana de estado. El arrepentimiento del amanecer había sido actualizado. Muerte por no completar la mazmorra secreta del Dr. Bruno. Día 7. Mitchell estaba furiosa y temblando del coraje. Ella quería vivir, ¿por qué no la dejan vivir? Mientras tosía sangre. La mazmorra secreta del Dr. Bruno. En la historia de la novela, aquí es donde la princesa y su grupo quedaron atrapados mientras buscaban un lugar para instalar las bases de su club. Estuvieron al borde de la muerte varias veces mientras buscaban el laboratorio secreto de la mazmorra. Al igual que en cualquier mazmorra, si matas a los monstruos de dentro, podrías limpiar rápidamente, pero pensar cazar monstruos dentro de esa no fue la mejor idea de todas. Esa mazmorra no era sencilla, porque esta mazmorra tenía la función de almacenar libros subversivos. No podría haber monstruos alrededor, porque los libros podrían dañarse. Entonces, ¿cómo se protegía esa mazmorra los libros de los intrusos? Así es, esa mazmorra contiene todo tipo de trampas y laberintos a lo largo del camino, un artefacto de confusión al activar habilidades y un entorno que es tan duro que ni siquiera pudieras conseguir una gota de agua, una verdadera lucha por la supervivencia. Ese capítulo le pareció mucho más aterrador que la escena donde los personajes principales luchan contra el rey dragón. Ella estaba en una situación en la que tenía que ir a esa mazmorra completamente sola. Se preguntaba si no era demasiado. Así que Mitchell, después de unos días, ya se estaba preparando. Su mayor preocupación era la reserva de agua embotellada, comida, antibióticos y herramientas para facilitar la limpieza de la mazmorra. Pero Mitchell, con determinación, estaba lista. Ella estaba preparada. Ella debía completar con éxito el trabajo a tiempo parcial que le confió al profesor. Como era fin de semana, era ideal para entrar al calabozo. No se mencionó que debía ser atrapada con un grupo, solo debía entrar, limpiar y regresar la mazmorra. Ella ingresaría al Instituto de Investigación del decano del Departamento de Magia. Escuchó que el decano de la Academia Cromwell fue encerrado en un campo de prisioneros políticos y permaneció allí por más de 10 años, solo mirando
de ese lugar le hace sentir como si alguien le estuviera observando. Había una razón por la cual ese feo lugar había sido abandonado y no fue demolido hasta ahora. Esto se debía a que algunas personas desaparecieron cuando intentaron derrumbar el edificio. Probablemente fueron transportados a la mazmorra mientras revisaban la oficina del decano. Aún así, hubiera sido mejor si la historia acababa como un rumor de personas desaparecidas. El verdadero problema fueron aquellos que regresaron sanos y salvos. Una vez, un equipo de demolición desapareció en grupo y regresó con vida. Todos despertaron ante algo y se convirtieron en activistas sociales radicales. Todos murieron durante la manifestación frente al Palacio Imperial. La desaparición de personas y el cambio drástico de personalidad en las víctimas. Por alguna razón, ese instituto de investigación fue tildado de lugar poseído por fantasmas y ha estado abandonado hasta el día de hoy. Mitchell estaba entrando, conocía toda la historia, así que podía ingresar fácilmente a la oficina del decano. Mitchell estaba viendo alrededor, se preguntaba si la princesa estaba haciendo algo cuando fue llevada a la mazmorra. ¿Acaso rompió algo y activó accidentalmente un artefacto? Así que Mitchell estaba preparada, rompiendo algo con su mano. Ella iba a empezar ahora. Podía destruir cualquier cosa. Estaba muy molesta por la fecha límite, pero eso le aliviaba el estrés. Ella empezó a golpear y patear. Iba a romper todo. Y cuando estaba haciendo eso, escuchó que alguien estaba viniendo. Mitchell no sabía quién podría ser, pero entonces la princesa estaba afuera, preguntando qué estaba sucediendo adentro. Mitchell no sabía por qué la princesa estaba allí. ¿Dónde estaban los demás? Ni siquiera había pensado que se encontraría con los chicos del club hasta ahora. ¿Pero por qué hoy? ¿Por qué estaban explorando en grupo? El entrenamiento original había sido una locura. Ella gritó a la princesa que no entrara, que no viniera, que diera un paso atrás, pero la princesa con un golpe derrumbó la puerta. Ellas habían ingresado y uno de los fragmentos de la puerta había chocado con un botón. Aunque eso no era de ayuda, aún así podría estar bien si todas las personas en la habitación pudieran irse de inmediato. Pero entonces, en realidad, se había activado todo el edificio. Todos estaban siendo transportados. ¿Cómo la princesa lo hizo? Así que después de unos minutos, Mitchell estaba sentada en el suelo. Estaba reclamando a la princesa. ¿Acaso no escuchó lo que dijo Eva? Que no viniera. La princesa estaba disculpando. Adam empezó a calmar a Mitchell. La princesa no lo había hecho a propósito. Mitchell entonces agarró su arpón. El mayor problema era él. ¿Cómo se atrevía a interrumpir? Él era mucho más fuerte que la princesa. ¿Por qué estaba ocultando su fuerza incluso en una situación como esa? Él era un completo inútil. Hasta un perro que sigue a la princesa sería más lindo y bonito que él. La princesa, en cambio, le decía a Eva que no debía decirle eso. Para ella, Adam era tan encantador y lindo como un cachorro. Mitchell empezó a decirle que era lindo solo a los ojos de la princesa. Efectivamente, su lagarto albino era mucho más lindo. Ese chico Adam era una molestia. La princesa le aseguraba que ella siempre hacía lo mejor que podía, pero Mitchell le preguntó qué podía hacer con el sustento de los demás cuando nunca ha experimentado dificultades. Si tanto le gusta ser un plebeyo, ¿por qué no vive con 1.000.000 de coronas durante un mes? Para la princesa, eso alcanzaría para 2 días de bocadillos. Mitchell siguió cuestionándola. ¿Acaso la princesa sabía cuánto costaba alquilar un carruaje por día? ¿Cuál era el precio de 5 piezas de pan de Sara? ¿O la merienda nacional? La princesa estaba nerviosa, no sabía qué responder. Mitchell debía hacer una pregunta que está en el discurso que ella anteriormente preparaba antes de una conferencia. El príncipe Zane, al verla derrotada, estaba riendo. Ella siempre actuaba con mucho orgullo, pensando que se veía genial, pero Mitchell cayó al debilucho del príncipe Zane. Zane estaba algo asustado. La princesa había sido muy arrogante, lo había obligado a unirse a ese club que ni siquiera le agradaba. Mitchell, al verlo, no sabía qué tonterías estaba diciendo, cómo que hacer qué, así que lo agarró y lo tumbó al piso. Siempre lo había ayudado porque era lindo, pero se está comportando como un idiota. Mitchell, al voltear y ver a Raina, ella levantó las manos. Ella no estaba haciendo nada. Mitchell estaba mirando, simplemente ella no le gustaba. Mitchell ni siquiera podía respirar el mismo aire que Raina, y cuando volteó a ver a la otra persona que estaba cerca, no podía creerlo.
verlo, porque Eugenio probablemente que tiene una gran capacidad de supervivencia, porque él se encontraba allí. Entonces ella al verlo se estaba calmando, estaba bien, él sí era útil, así que estaba aprobado. Mitchell entonces estaba tomando la palabra. Ella les iba a decir que en primer lugar mataría a todo aquel que intente robar su agua y su comida, y como podían ver su equipaje, sabía que aquí había una mazmorra, así que iban a hablar en detalles y primero se iban a distribuir el agua potable. Pero Reina tenía una pregunta: ¿qué hacía con agua con su magia de hielo? ¿Acaso no tendría problemas? Pero Mitchell le explicó que lo había probado antes de entrar a la academia y sabe salada su magia de hielo. Debe ser un efecto secundario a la captura de imagen del agua del mar. Pero Reina entonces empezó a dudar. Se supone que Eva venía de Ian, pero la princesa empezó a decirle a la señorita Reina que estaba diciendo. La verdad es que Eva era de Nectis. Así era. Entonces Mitchell la miró de forma sospechosa a la princesa, diciendo que debía acompañarla un momento, acorralándola en un rincón. ¿De dónde estaba sacando la información? ¿Acaso lo obtuvo del registro de nobles del imperio? La princesa estaba nerviosa, pero Mitchell quería respuestas. ¿Cómo sabe que ella era de Nectis? La princesa entonces lo confesó. No importaba cuánto intentaba engañar a todos, lo único que sigue viendo es a Mitchell Nectis con pecas y con lentes. Debía haber una razón por la cual ella estaba ocultando su identidad. Es por eso que continúa tratándola como Eva Raff. Más bien lo que quería preguntar era cómo no la han descubierto hasta ahora. Mitchell tenía que aceptarlo. La princesa era muy lista. Pensó que su disfraz era perfecto porque nadie la había reconocido. Después de su conversación, la princesa prometió no revelar su identidad y regresaron donde se encontraba el resto del grupo. Ahora Mitchell continuaba con la explicación. Según su investigación, esa mazmorra hay cientos de artefactos que intervienen con la habilidad de cada uno, así que si intentaban usar sus habilidades pondrían a todos en riesgo. Pero Reina no escuchó, activando su magia de fuego. Mitchell empezó a gritar. Era una maldita desquiciada. Debía esperar a que terminara la explicación. Entonces Mitchell la puso en su lugar, dándole una pequeña paliza, dejándola tirada en el suelo. Como podían ver todos, el lugar afectaba el control de cada uno, así que debían evitar utilizar sus habilidades. Por suerte esa mazmorra era solo un laberinto con trampas, por lo cual no debía preocuparse. Ahora iba a distribuir el agua, así que les dio una botella a cada uno. Tanto la princesa como Adam tendrían una, y ella como Cian compartirían una botella. El príncipe Zane empezó a reclamarle porque tenía que compartir su agua con ella, pero Mitchell fue clara, porque ellos son los que más deberían utilizar sus cuerpos dentro de la mazmorra. Mitchell aclaró las cosas. El príncipe no debía decir tonterías. Aún sin habilidades, Mitchell podía vencerlo utilizando solo su meñique. Entonces Eugenio levantó la mano. ¿Acaso Mitchell quería que utilizaran sus cuerpos llevando el equipaje? Entonces Mitchell quería dejar las cosas aún más en claro, sacando su cuaderno. En primer lugar, iba a dibujar un mapa, el camino que debían tomar. Reina y Eugenio deberían cambiar la vanguardia para proteger la comida y también a ella. Entonces Eugenio había entendido. Mitchell había mencionado que había trampas, entonces, ¿por qué los hizo ir adelante? Ellos se habían topado con trampas, habían entendido. Con eso de decir que iban a usar su cuerpo, Mitchell se refería a que serían un escudo de carne. Así que ellos estaban huyendo. Reina empezó a maldecir a Eva. Era una maldita tonta. Pero Mitchell les había pagado con una botella completa para ellos. Así que después de un rato, Reina y Eugenio habían salido de las pruebas y habían sobrevivido. Así que si uno de ellos corría hacia el final del pasillo y presionaba el interruptor, la trampa se iba a detener. Así que podían así llegar hasta el final. Pero de pronto habían llegado a una encrucijada. Reina se levantó. Ella iba a tomar la delantera. Reina tomaría el camino a la derecha. Pero entonces, antes de avanzar, la princesa notó que era imposible cruzar por allí. Así que Mitchell notó que la princesa sonaba al igual que el original. El camino a la derecha detectaba las paredes y el suelo se desgasta con ácido sulfúrico. Es por eso que el equipo se vio obligado a ir hacia la izquierda.
Después de un día completo deambulando, llegaron al pasillo final, en donde caía el ácido sulfúrico, y se descubrió que el interruptor que controlaba la lluvia ácida estaba al final del pasillo. Eso significaba que ese era el camino más corto para salir de la mazmorra. Así que realmente era así. Mitchell entonces se levantó y estaba yendo al frente. Raina se preguntaba qué es lo que Eva estaba haciendo. Mitchell entonces puso su hombro. El ácido sulfúrico que se vierte sobre la tela del uniforme tampoco se derrite de inmediato, solo se derrite hasta cierto punto, como si tuviera solo un tiempo de activación. Raina seguía preguntándole a Mitchell qué intentaba hacer, pero entonces Mitchell se estaba cubriendo con su saco. Solo se estaba preparando para correr. Si iban por el otro lado tomaría más tiempo del necesario. Ahora iba a correr a toda velocidad y desactivar el interruptor. Todos intentaron detenerla. Realmente se había vuelto loca. Pero Mitchell estaba bien si resiste llegar al interruptor. La princesa le dijo que fuera a la derecha. La magia era peligrosa, pero no podría usar la pistola, aunque era muy caro. Por eso planeaba venderlo sin usar el registro de usuario. Así que ella iba a usar el arma, registrándose para poder usarla, apuntando con el gatillo. Ella estaba cargada y lista para disparar. Ella había acertado, había dado justo en el blanco. Afortunadamente la magia imbuida en la bala no afectaba el artefacto. Pero entonces se dio cuenta que la lluvia no se detuvo. Pero entonces le avisaron que había un interruptor más a la derecha y luego a la izquierda. Mitchell sentía que acaso este juego quería matarla. Así que después de un rato ya había acabado. Mitchell estaba todo un desastre. Ahora la trampa estaba desactivada. Era seguro avanzar. Todos estaban sorprendidos, pero Mitchell les ordenó que debían ir hacia el camino de la izquierda. Aunque ellos creían que Eva fue imprudente, ella se veía un desastre. Así que el príncipe le dio su saco. Ella debía cubrirse. Pero entonces Raina gritó. Ella le daría su ropa, quitándose su falda. Mitchell no sabía qué demonios pasaba, gritándole: ¿por qué bajaba su falda? ¿Acaso era exhibicionista? Pero entonces Raina le dijo que llevaba un pantalón debajo, aunque para Mitchell era indecente. A Mitchell le pusieron agua en las manos y cubrieron sus heridas. Era lo único que podían hacer por el momento. Pero Mitchell estaba confiada. Incluso equipó unos cuantos antibióticos y surgió un momento como eso. Esos antibióticos era para la inflamación y la infección secundaria. Así que ella tomó la medicina. Incluso si era un mundo con magia, también existen los remedios para la inflamación. La princesa estaba orgullosa, como era de esperar del miembro de su club. La preparación era espectacular. Entonces Mitchell contó que cuando era joven se lastimó con la rama de un árbol y tuvo fiebre por 10 días. La princesa entendía todo. Mitchell debió pasar por un sinfín de dificultades. Después de todo, Mitchell sentía lo que iba a decir, así que apretó la botella con fuerza. La princesa estaba notándolo, así que ella siguió felicitándola. Mitchell estaba algo enojada. Esa princesa casi revela que es una Nectis. Ella estaba un poco ansiosa por su culpa, así que después de un tiempo siguieron caminando. Así que iban a tomar un descanso, preguntándole a Eugenio cómo estaba su herida. Aunque para él no era nada, solo debían descansar. Además debían mantener la calma. Después de que recibió un flechazo en la pierna, como era de esperar, los artilleros del norte lucharon dejando su vida en el campo. Todo el equipo debía estar cansado y hambriento, así que debían sentarse y comer. Mitchell les estaba dando el menú de hoy. Eugenio notó que Mitchell tenía raciones militares. Él estaba reclamando: robar raciones militares de cualquier unidad es una violación a la ley militar. Pero Mitchell le explicó que no las robó. Eugenio lo descubriría si preguntaba al club militar de la academia. Eugenio le estaba advirtiendo: eso haría una vez que salieran de allí. Mitchell sentía algo de pena por los miembros del club militar que amablemente le vendieron las raciones. El príncipe C le arrebató una de las bolsas de raciones militares. Como ellas tenían el sello de la familia real, debían ser comestibles. Mitchell le explicó que ellas tenían una estupenda comida muy sencilla que tenía todos los nutrientes que necesitan. El príncipe y Zane estaban desanimados como todos. Una vez que regrese, le iba a pedir a su padre que mejore las raciones militares. Raina sentía que todos estaban hablando demasiado, así que iban a empezar a comer. Entonces Mitchell empezó a apostar
pensar que quien termine todo gana primero. Aunque Zane se estaba poniendo exquisito, los demás al ver sus dudas empezaban a quitarle su comida si es que él no la quería. Raina empezó a comerlo todo. Para ella era delicioso. Raina creía que comenzaría a comprar algunas de estas a partir de ahora. Mitchell, al ver su cara, se preguntaba qué es lo que estaba bebiendo. ¿Quién aspira un trozo de carne de esa manera? Raina era un verdadero monstruo. Mitchell entonces, al ver las manos vacías del príncipe, les dio una barra de chocolate. Él debía comer eso, así que lo hizo. Mitchell estaba conmovida al ver su rostro. El que él pudiera comer así, luego de casi morir en una trampa. Realmente no existía la mala suerte en la vida. Mitchell le dijo así que se veía tan adorable que saldría corriendo todo el camino hasta llegar donde ellos se encontraran. El príncipe Zane estaba ruborizado. Aunque Raina al escuchar eso había perdido el apetito. Aunque el príncipe Zane quisiera golpear a Mitchell, ella sentía que aunque lo hiciera con todas sus fuerzas, se sentía como un piquete. Toda la fatiga que se había acumulado se estaba disipando, así que estaban continuando con su viaje. Raina había notado que al parecer la frecuencia de las trampas había disminuido, así que ella esperaba que podrían salir pronto. Aunque ellas han estado más cerca de la habitación central de la mazmorra, si Mitchell lo comparaba con la historia original, probablemente les tome un día más. Y eso era un gran problema. Ya no les quedaba demasiada agua, se estaba haciendo tarde, así que debían dormir un poco. Pero entonces la princesa había notado algo en las paredes. Ella había escuchado el sonido del agua corriendo cerca. Mitchell se dio cuenta. La princesa Sara dijo lo mismo en la novela. Era el privilegio de las protagonistas. La princesa podía sentirlo. Mitchell estaba feliz. Al fin la intuición de la protagonista que ayuda a avanzar en la historia. Como era de esperar, los personajes principales son verdaderas bombas de tiempo. No hay manera de tener o obtener lo que necesitas a simple vista, a menos que te acompañen los protagonistas. Ella estaba viendo a la pareja principal. La pareja principal era la mejor. La princesa empezó a tocar las paredes. Quería ver dónde exactamente salía el sonido. Era allí. Claramente había un espacio con agua allí, así que iba a derribar el muro. Todos debían dar un paso atrás. La princesa estaba tomando impulso. Ella estaba activando la habilidad de doble polaridad. Así que ella iba a golpear el muro. Pensó que se volvería fuerte por romper cosas todo el tiempo. Entonces Mitchell se dio cuenta que si la princesa usa su habilidad allí, el artefacto iba a interrumpir con la activación de sus habilidades. Entonces, cuando golpeó la pared, no pasó nada. Más bien le había dolido la mano. Mitchell le gritó a la princesa que no debía excederse. Debía recordar que no podía usar sus habilidades en ese lugar. Pero la princesa estaba confundida. Raina y Mitchell utilizan sus habilidades cuando todos están en peligro. Mitchell pensaba que con las habilidades de la princesa era seguro, pero si ella falla, el único riesgo es que se rompan sus manos. Así que la princesa siguió intentando su habilidad de doble polaridad, golpeando el muro una y otra vez. La princesa se estaba frustrando, así que después de unos cuantos más, ella pudo derribar el muro. Exactamente lo que Mitchell esperaba. Ellos habían llegado a la cueva de Estalticias mencionada en la novela original. La acompañante de la princesa le pedía que ella cuidara su cuerpo un poco más. Sara dijo que ella no es el emperador ni la princesa heredera, por lo que ella no está en condiciones de que la diferencien con los demás. Más bien, se puede decir que ella es solo una persona que existe para realzar la nobleza y la familia imperial, así que por el bien del pueblo del imperio, ella es el destino de aquellos que están en la cima arriesgándose a salvar a todos. Mitchell, al escuchar el discurso, era la Sara que conocía. Apreciaba el hecho de que realmente se apegue a esa creencia, pero eso era su mismo problema. Siempre busca sacrificarse para salvar a las personas que están sufriendo. De todas maneras, era el destino del personaje principal. El príncipe Zane notó que había agua, no era una ilusión. Finalmente, el príncipe estaba dispuesto a darle un sorbo. Pero entonces, cuando él estaba caminando, Mitchell le puso el pie y él tropezó al suelo.
Mitchell estaba diciendo que no debía tocar las piedras caliza. Si el príncipe tomaba agua de la cueva de la piedra caliza, él tendría un dolor intestinal. Para filtrar la cal se necesitaba un paño relativamente limpio, así que le quitaron la camisa a Eugenio. Para Mitchell era perfecto, así que usaron la tela, así que poco a poco se iría filtrando el agua. Eugenio estaba sorprendido. Los caballeros también podrían utilizarlo en caso de emergencia. Raina también estaba sin palabras. Mitchell sabía muchas cosas, pero entonces ella le contó que sabe todo eso porque le cortaron el agua en su casa. Por supuesto que fue antes de llegar a la academia. Raina esperaba que Mitchell tuviera éxito y viva bien el futuro. Todos le estaban dando la bienvenida, pero entonces Mitchell no sabía qué es lo que estaban hablando. Cuando ella obtenga su diploma, trabajaría como oficinista. Una oficina era fresa cuando hace calor y cálida cuando hace frío. No entendía por qué todos la miraban de ese modo. Para Raina, Mitchell era libre de soñar. Sin embargo, actualmente estaban en guerra. Ella no debía olvidar que tenían una relación hostil con los demonios. Mitchell entonces se dio cuenta que al parecer ellos tenían algo de razón. Como Gerd no le ha mencionado últimamente, lo había olvidado por completo. Se podría decir que el enemigo principal del Imperio Cromwell son los demonios, a diferencia de la Torre del Rey Bestia, que solo se necesita defender. El inicio de la disputa se debe al grupo de dragones. Gerd dice que no es bueno capturando toda la raza demoníaca, pero dado que forma parte de los 4 grandes señores demoníacos, Gerd acabará recibiendo una fracción del daño. Mitchell tendrá que decirle al Rey Dragón que no se enoje más tarde. Mitchell entonces les dijo a todos que debían esperar hasta que las botellas acaben de llenarse, así que iban a dormir hasta mañana. Todos estaban sorprendidos. Mitchell hasta incluso había traído una bolsa de dormir, aunque ella no tenía intención de compartir todas las cosas que trajo. Ella había comprado todo con su propio dinero, así que esa cama de dormir era suya, pero ella estaba dispuesta a dejar entrar a Zane. Pero el príncipe la rechazó. Ella estaba completamente loca. No debía pensar en eso. A pesar del orgullo del príncipe Zane, que dijo que iba a dormir en el suelo de piedra, que estaba demasiado frío para dormir, él empezó a acercarse poco a poco. Aunque él siempre actuaba así, no importaba cómo lo mire Mitchell, era tan tierno. De todas maneras, mañana iban a salir de la mazmorra, y así durmieron lo suficiente para tener energía de recorrer la mazmorra. Del día siguiente, después de deambular durante medio día más, finalmente llegaron a una puerta. Ese era el laboratorio del doctor Bruno. Finn lo había encontrado, y cuando ingresaron, el interior era más normal de lo que se imaginaban, y eso era raro. Parecía más un estudio que un laboratorio de un mago. Probablemente había un dispositivo para desactivar la mazmorra desde allí, así que empezaron a buscar. La novela original se describió como una palanca. Debían encontrarlo para poder salir y que esa maldita condición de tiempo determinado desaparezca. Así que cuando la princesa empezó a tocar los libros, Mitchell le arrebató a la princesa el libro de un golpe. Ella no debía tomarlo, no debía permitir que la princesa Sara leyera ese libro, porque los libros aquí claramente tienen contenidos. El libro que había tirado era un libro realmente peligroso. Mitchell ahora lo estaba recordando. En la novela, Sara sale de la mazmorra después de leer un libro, pero debido a que es influenciada por el contenido del libro, llega al punto de renunciar a su trono. Entonces, todos los enemigos políticos de la princesa heredera se unen a Sara, y Zane debe realizar algunos movimientos políticos inesperados. En otras palabras, ese libro es el culpable que hizo que Zane perdiera todo. Así que Mitchell le pidió a Raina. Ella debía usar su habilidad de fuego ahora mismo. No estaba mal hacerlo, así que quemó todos los libros. Ellos debían reunir todos los libros en un lugar, así que después de un rato habían encontrado una palanca, así que cuando tiraron de ella, por fin habían salido. Sian cayó al suelo, había sobrevivido. Mitchell estaba aliviada, por fin estaba fuera, pero entonces notó que algunos libros habían salido con ellos, así que le dijo a Raina que debía quemarlos. Aunque Raina preguntó por qué debía hacerlo, Mitchell susurró al oído que todo el poder para destruir el imperio proviene de ese libro. Así que Raina no lo dudó e hizo un incendio con ellos. Raina le repitió el mensaje también a Eugenio. Él también ayudó a destruir los libros.
Michel sabía que como son nobles, sabrían el peligro de esa situación. Eugenio estaba orgulloso. Eva Raff realmente era un modelo de la nobleza, aunque para ella no era un modelo de nada. Michel pensaba que solo había entrado para deshacerse de su fecha límite. Michel creía entender por qué entró a la mazmorra, pero debía dejar las cosas como estaban. Así que después de escapar sanos y salvos, recibieron tratamientos juntos en la enfermería. Sara llamó a su médico y terapeuta exclusivo. Michel por fin estaba tirada en su cama, finalmente sola, cuando apareció la ventana de estado. Ahora que Michel lo pensaba, cambió el rumbo de Zane, quien casi se perdió al quemar el libro antes. Por alguna razón la notificación había llegado un poco tarde. Quizás le brinden una gran cantidad de experiencia en el desarrollo. La trama había tenido un cambio significante, recibiendo 1000 puntos de experiencia. Quizás fue tan poco porque se trataba de Zane. Después de todo, esa anomalía de estado se había eliminado con éxito. Y esto ha sido todo por este video. Si te gustó, comenta cómo te está pareciendo la historia. ¿Crees que Michel podrá sobrevivir y cambiar la historia por completo? No olvides suscribirte, darle like y compartir el video. Y muchas gracias a los miembros del canal que nos patrocinan. Y si quieren formar parte de ellos, pueden hacerlo a través del botón unirse. Eso nos ayudaría demasiado. Y los espero en la siguiente parte de esta gran historia. Hasta luego.